Buenas tardes, esta es la tutoría correspondiente al 20 de octubre de 2020, que corresponde al área de ciencias sociales, ética y religión. Vamos a seguir hablando sobre la memoria histórica y los derechos humanos, esta vez sobre el tema de la conquista y la colonia, analizando nuestra herencia española en lo que se conoce como el periodo hispánico. En las anteriores guías ustedes vieron lo que se refería al periodo precolombino, es decir, antes de la llegada de los españoles, y conocimos pues las diferentes familias indígenas y tribus indígenas que habitaron el territorio, y también cómo con el paso del tiempo se han reivindicado muchos de sus derechos. Ahora vamos a analizar ¿qué fue lo que pasó en el momento de que llegaron los españoles? ¿Cómo fue lo que para unos es el encuentro de dos culturas y para otros pues fue el arrasamiento de una cultura originaria? Los objetivos de estas actividades de memoria histórica es que ustedes identifiquen cada uno de los periodos de la historia de Colombia. Recuerden que pues tiene tres grandes periodos: el periodo precolombino, el periodo hispánico y el periodo de independencia y el republicano. Dentro del periodo hispánico pues está el descubrimiento, la conquista y la colonia. Ya después viene la independencia. Entonces, que ustedes identifiquen cada uno de esos periodos, sus características, y que ustedes utilicen eso como insumo para que entiendan cómo es nuestra Colombia actual, que es una Colombia mestiza, una Colombia diversa y que tiene mezclas y muchas complejidades en su comportamiento, en su actuar, y por eso a veces es tan conflictiva la vida social y histórica de este país. Que ustedes analicen las causas y consecuencias de la llegada de los españoles a América, causas y consecuencias positivas y negativas, y cómo de ellos heredamos un intercambio étnico, lingüístico, económico, político, cultural y religioso. Que en gran parte pues se dice que no fue un intercambio porque los españoles no aprendieron las lenguas indígenas, ni la religión, ni la organización indígena, sino que impusieron su lengua, su religión y su organización social, económica y política. Identificar cada uno de los importantes eventos de ese periodo hispánico, y que ustedes pues contesten preguntas a partir de las lecturas, preguntas a partir de los videos, cuadros y escritos, para que ustedes comparen la historia y que ustedes redacten opiniones y conclusiones acerca del proceso de independencia. Ustedes ya vieron una parte de cómo se gestó la independencia de Colombia y cómo después de la independencia se inicia el periodo republicano. Yo les voy a explicar como dos visiones que hay del descubrimiento de América. Una que dice que fue un encuentro entre culturas, es decir, entre quienes vivían en América, los pueblos originarios de América y los españoles. Eso se gestó gracias a los viajes de un señor que se llamó Cristóbal Colón y que llegó a América el 12 de octubre de 1492. Este hito en la historia de la historia universal pues cambió muchas cosas de la historia, porque antes se pensaba que la tierra era plana, ¿sí? Entonces con este viaje pues Cristóbal Colón corroboró que efectivamente la tierra era redonda y que se podía pues viajar alrededor de ella. Esa expedición fue capitaneada por Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón no era español, Cristóbal Colón era portugués,
pero pues a él no le quisieron hacer caso de su idea en Portugal y le presentó la idea a los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, y ellos financiaron esa expedición a la borda de estas tres embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. En su guía ustedes tienen un texto de comprensión lectora de cómo se gestó dicho viaje. Entonces, que duró 2 meses y 9 días. Y cuando él llegó a América, intercambió algunas cosas y se volvió a España a contarles a los reyes católicos lo que había encontrado. La orden de los reyes católicos fue conquistar estas tierras, es decir, comenzar a hacer ciudades y sacar los recursos de este continente. Pero pues él realmente siempre pensó que había llegado era a la India, no que había llegado a un nuevo continente. Quien descubrió que Colón había descubierto un nuevo continente fue un señor que se llamó Américo Vespucio. Él sí se dio cuenta por la cartografía, que es la ciencia de los mapas, que efectivamente había llegado a un nuevo continente. Ellos firmaron, el rey Fernando y la reina Isabel firmaron un acuerdo en donde establecía que Colón descubriría esas tierras y pues todo lo que descubriera, parte de esas riquezas eran para él. El viaje de Colón entonces pues llegó a una ciudad que se llamó, que es en el San Salvador, es decir, que él descubrió, sobre todo, lo primero que descubrió fueron los países de Centroamérica y las islas. Hay otra perspectiva que considera que tal descubrimiento de América no existió. Es decir, el 12 de octubre dejó de ser un día de celebración en los pueblos americanos a ser un día de conmemoración de los pueblos americanos. Es decir, se celebra una cosa que genera alegría, se conmemora una fecha en la que se considera que hubo una tragedia o un hecho histórico que fue marcado por la tragedia. Entonces, hace muchos años se decidió que el 12 de octubre no era el día del descubrimiento de América, sino el día de la diversidad cultural. Desde esta visión, se considera que lo que hizo España fue colonizar los pueblos americanos, desconocer su cultura, desconocer su religión, desconocer su organización social y cultural e imponer la religión, imponer sus formas culturales de comportarse, su lenguaje. Entonces, lo hizo por medio de una cosa que se llamó la evangelización, por medio de la religión. Otra fue por medio del sometimiento de los pueblos, es decir, que los esclavizaron, les quitaron las tierras y finalmente muchos de estos indígenas no resistieron esta opresión y murieron por los enfrentamientos o por las graves enfermedades que trajeron los españoles. Se cree que el 95% del 100% de la población originaria de América fue exterminada. Y fue exterminada también por el proceso de mestizaje, porque muchos de los españoles que venían, pues la mayoría de los españoles que venían en las embarcaciones, en las expediciones, eran varones que o tenían relaciones con las indígenas o abusaban de las indígenas, y ahí nacían los mestizos, es decir, los hijos de españoles e indígenas. Entonces, esta es otra perspectiva en la que se considera que no se debe repetir esta historia y que lo que debemos es respetar cómo viven
muchas culturas en América, y que pues la invasión a los pueblos es algo indignante y algo que no se debe hacer, porque socava la cultura de las personas. Algunas consecuencias de esa conquista, pues hubo consecuencias para lado y lado, ¿no? En América pues hubo unas consecuencias y en Europa otras. Pues sobre todo en Europa fue mucha riqueza para ellos, que ellos fueran una potencia mundial, que ellos se desarrollaran científicamente, porque también comprobaron muchas teorías científicas. Entonces, en su mayoría, pues para ellos fue muy positivo. Para América, no tanto. Una de las consecuencias en América fue pues que los indígenas y los españoles se mezclaron, dando origen a la población mestiza. Es decir, la mayoría de la población de América Latina es mestiza, desde mexicanos hasta argentinos. Realmente aquí los únicos pueblos de raza pura son los indígenas o los negros, que no, las poblaciones indígenas que no se han mezclado con los blancos o con los indígenas. De resto todos somos una mezcla entre indígenas y españoles. Otra cosa que llegó a América fue que conoció los usos del caballo. Vinieron muchos inventos tecnológicos y usos tecnológicos que nosotros en América desconocíamos, como el uso de la pólvora, el hierro, el uso de la rueda, la domesticación de muchos animales. También conocimos alimentos que aquí no se daban, como el trigo, la cebada, el arroz, las legumbres, y la crianza de animales para la ganadería. Eso es propio de los españoles, crear vacas, cabras, ovejas, gallinas. Y pues eso se metió pues en nuestra cultura gastronómica, es decir, en nuestra comida, en los sabores que nosotros tenemos. También pues la cultura europea, ¿qué pasó con ella? Que América se volvió pues un continente católico y hablante del español, católico cristiano, ¿no? Todas las personas, todas las religiones que creen en Jesús son cristianas católicas. ¿Listo? Entonces, esto lo hicieron por medio de la evangelización, es decir, cogían a los indígenas y les enseñaban el español por medio de la enseñanza de la Biblia. Entonces, pues, los alfabetizaban, es decir, les enseñaban el español, les decían que olvidaran su lengua y su religión, y pues los volvieron católicos, cristianos y hispanohablantes. América pues obviamente se volvió en un proveedor de riquezas para los europeos, de oro, de plata, de platino, de esmeraldas, de piedras preciosas y de diferentes minerales. Y para América pues exterminó muchas poblaciones indígenas por las enfermedades. En la guía hay un texto pequeño sobre cómo las enfermedades como la viruela, el sarampión, la gripa exterminaron más que la misma guerra, los enfrentamientos con los españoles. Los indígenas sí se enfrentaron a los españoles, pero la mayoría se sometieron a la esclavitud y a las enfermedades que ellos trajeron, ¿no? A pesar de que entre los indígenas sí tenían conflictos. Entonces eso lo aprovecharon los españoles, los conflictos internos que habían entre las tribus, también pues para dividirlos y conquistar América. Pues las consecuencias para Europa fue que pues obviamente ellos conocieron los productos de aquí, entonces pues el maíz, el tabaco, el aguacate, el tomate, el maní, el cacao, las papas y muchas frutas son propias de América, no se dan en Europa. También los países europeos se enriquecieron, no solo España, Francia, Inglaterra y Portugal se enriquecieron con el oro y la plata, es decir, ellos se llevaban las joyas que cargaban los indígenas. Recuerden que para los indígenas el oro no tenía un valor monetario, sino un valor simbólico, entonces ellos
se llevaron todo ese oro y allá lo fundieron y lo volvieron monedas o lo volvieron oro macizo para sus bienes, ¿no? Lo que pasó con los españoles es que pues fueron demasiado ambiciosos y en esa ambición pues arrasaron no llegaron a un intercambio cultural, sino a arrasar todo lo que había originalmente. Pues obviamente la cultura europea, es decir, todo el pensamiento occidental, se vino a América. Nosotros no pensamos, por ejemplo, como los orientales, como los hindús, como los chinos, como los japoneses, sino que nosotros tenemos una gran influencia de los países europeos. O sea, nuestra arquitectura es europea, nuestros comportamientos, muchos comportamientos de las grandes ciudades de América son de Europa, ¿no? La economía europea, pues obviamente se desarrolló muchísimo porque pues ellos sacaban los bienes, lo que tenía el territorio, no pagaban nada por ese territorio, por esos bienes y pues se enriquecieron. Y pues científicamente se hicieron famosos por descubrir otras tierras y por demostrar muchas cosas geográficas como que la Tierra era redonda. Pero dentro de tanta ambición y tanta maldad también hubo personas, especialmente sacerdotes, que se dedicaron a la defensa de los derechos humanos. Uno de estos fue Fray Bartolomé de las Casas. Él denunció, le escribió una carta a los reyes de España denunciando todo lo que le hacían los españoles, los conquistadores, a los pobladores indígenas. Entonces, pues él fue uno de los primeros defensores de los derechos humanos en América y en el mundo. Entonces, porque él le conmovió los abusos que hacían los colonos hacia los indígenas y pues defendió esos derechos humanos. Entonces, pues no todos los españoles son malos, no todo lo que trajo España fue malo. España nos trajo desarrollo, nos trajo pues mucha de su cultura, nos la trajo a nosotros, pero pues también con un costo bastante alto humano. Él renunció a su encomienda, pues como su sueldo, lo que le pagaba la corona, por evangelizar, y comenzó a defender los derechos humanos. Dentro del texto de la guía está pues la carta que él le escribió a los reyes de España, y una de las actividades que ustedes deben hacer es analizar el papel de él como defensor de los derechos de los indígenas. Las actividades que ustedes tienen que entregar para el 27 de octubre es que ustedes el primer texto que ustedes van a encontrar es un texto sobre el descubrimiento de América. Entonces ustedes van a hacer una comprensión de lectura. Es decir, todas las preguntas que usted ve aquí y que están en su guía están en esa lectura, ¿sí? Que se llama Descubrimiento de América. No es un texto crítico, sino es un texto descriptivo de lo que nos han dicho que pasó históricamente. La segunda actividad es que ustedes lean el texto sobre Fray Bartolomé, quién fue Fray Bartolomé, y la carta que él escribió. Y ustedes van a hacer un trabajo de análisis de cuáles fueron esos actos de violencia que caracterizaron la conquista española. Hay un texto que se llama Conquista Española y ahí nos dice qué le hacían los españoles a los indígenas. Entonces usted, con base a ese texto, pues va a responder esta pregunta. Usted aquí va a analizar por qué usted cree que los españoles no hicieron nada con las denuncias de Fray Bartolomé, y aquí también es como que ustedes justifiquen porque Fray Bartolomé fue considerado pues el precursor de los derechos humanos. Fue de las primeras personas que se preocupó por los derechos de los humanos sin distinción de raza, de credo, de color, ¿cierto? Eso antes no existía.
Escojan alguna de esas son 4 lecturas. Entonces ustedes van a investigar aún más sobre ese descubrimiento, o sobre la conquista, o sobre las epidemias, o sobre el señor Fray Bartolomé. Entonces ustedes van a hacer una exposición sobre uno de esos temas. Entonces van a escoger el tema del descubrimiento. Si a usted le parece interesante, expone sobre ese tema. Si a usted lo que le pareció interesante fue cómo fue violenta la conquista, entonces usted va a investigar sobre ese tema. Si usted lo que quiere es averiguar sobre la vida, le pareció interesante la vida de Fray Bartolomé, pues entonces usted va a hablar sobre ese tema. O pues si a usted le parece aún más interesante lo de las epidemias y los gérmenes, investiga y solo hace una exposición. Y finalmente va a resolver una sopa de letras que está en la guía, y con base a esas 5 palabras o varias palabras va a hacer 5 oraciones de acuerdo al tema de la conquista y la colonia. No me vayan a hacer oraciones que no tienen nada que ver con la conquista y la colonia, porque la sopa de letras es sobre la conquista y la colonia. Entonces ese es su trabajo. Mañana nos veremos a las 3:30 de la tarde.